En esta hora de la mañana saludamos a toda nuestra audiencia, a todos los amados que están allí del otro lado del dispositivo digital, de este celular o del computador, de la tablet, de cada uno de estos dispositivos, que son varios los que se pueden utilizar para poder tener acceso a esta transmisión en el día de hoy, domingo 12 de abril del presente año 2026. Un abrazo fraternal de nuestra parte, de parte de mi esposa y mi persona, la maestra Luz Helena y este servidor de Dios, y a todos ustedes, Johnson Marín Aranzazu. Agradecerles no solo el hecho de que ustedes estén pendientes y presentes a través de este medio que utilizamos como es Facebook Live, y enseñanzas que luego trasladamos al canal de YouTube, que ustedes encuentran como Embajador de Cristo, o lo encuentran por mi nombre, o también por el nombre del ministerio, La Dulce Presencia de Dios. De la misma manera, sabemos que hay radioescuchas de Sambar Radio, quienes también están atentos, no solamente en la participación que hacemos a diario, en las horas de la mañana muy temprano, a partir de las 5:30 de la mañana, más o menos hasta las 8, que dura este especial que nuestro colega, amigo y hermano en la fe, Héctor William Sánchez, suele hacer todos los días por su medio radial desde Linden, allí en New Jersey, Estados Unidos. Y pues nosotros tenemos participación allí a través de una microenseñanza con la excusa del devocional de la mañana, de la tarde, de la noche, en razón a que por la franja global, pues este espacio se escucha no solamente en horas de la mañana, sino posteriormente entre la tarde y la noche, para todo el mundo. Y agradecerles a aquellos que nos han estado escuchando por este medio radial, y que luego pues nos visitan en el canal de YouTube y aquí en Facebook, escuchando y viendo las enseñanzas que compartimos con todos ustedes, que no es otro tema más que recibir el conocimiento del Señor Jesucristo, y que podamos tener formación de carácter integral en el área espiritual, en nuestra alma, y obviamente que beneficie nuestro cuerpo en esa integralidad que Dios nos ha concedido a todos y cada uno de nosotros. Así que sea nuestro abrazo para ustedes, donde quiera que ustedes nos estén escuchando, nos estén viendo, amados que ingresan de forma sincrónica o de manera pues inmediata en la transmisión que estamos haciendo en este momento, y luego otros muchos que también estarán ingresando de forma asincrónica. Por allí vemos en Costa Rica a nuestro amado Martín Barbosa, pastor. Un abrazo fraternal, mi amado pastor. Esperamos que estés con nosotros acá en Colombia, en el CAM de Santa Marta, para el mes de agosto. Mi amado Martín, qué rico. Saludos a tu esposita, a Patricia, allá también contigo, a tus hijos, a la nieta y a todos los amados que te acompañan en toda esa hermosa nación de Centroamérica. Y a todos los que van ingresando poco a poco, por supuesto, nuestro fraternal abrazo, ahora y posteriormente que puedan ingresar. Y los que estamos acá en la presencialidad, pues todos son inmensamente bienvenidos a este tiempo de enseñanza, de edificación y de aporte en el conocimiento de nuestro amado Cristo el Señor. Buen y maravilloso día. Nos envía el saludo a toda la eclesía, a toda la iglesia de Cristo, también nuestro amado Luis Alfonso, estudiante de tercer semestre de Rema University, que acompañado de su esposita Liliana Cardona, quien pasó pues al quinto semestre también. Hace poco ella se graduó en la ciudad de Itagüí, en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia. Saludos para ti, igualmente Lili, y saludos en general
a todos, por favor. Gracias por honrarnos al estar ahí presentes. Saludamos igualmente a la pastora en Miami, la pastora Yolanda, y a nuestra hermana en la ciudad de Bogotá, a nuestra hermana Miriam y su hijo Samuel, tu esposo igualmente, tu hija allí en Bogotá, a todos los amados que en determinado momento pues ingresan para estar con nosotros en esta enseñanza. Y vamos a continuar, no sin antes recordarles que con el favor de Dios, en la fecha del 25, creo yo, el 25 de abril, tenemos clase aquí de Rhema University, en las instalaciones de la Universidad del Área Andina. Ahí estaremos compartiendo con todos los estudiantes de la primera y segunda cohorte, y con el deseo, estamos al pendiente de recibir la confirmación de distintas personas que desean hacer su preuniversitario aquí en la ciudad de Pereira, con miras a aperturar una tercera cohorte. Teníamos planeado abrir o hacer el preuniversitario el día de ayer. Pues hay personas que están interesados, algunos no nos confirmaron, y haber confirmado a última hora pues nos ponen en apuros porque necesitamos separar el espacio para poder notificar y enviar en un asunto administrativo que se debe de realizar con la Universidad del Área Andina para poder hacer este trabajo de forma pues organizada. Entonces seguiremos esta semana igualmente en el trabajo hasta poder consolidar un buen grupo de estudiantes que deseen hacer su preuniversitario para iniciar el estudio semestralizado con Rhema University. Ustedes necesitan información al respecto, por favor se ponen en contacto conmigo llamándonos al 310-519-1054 y con todo gusto les estaremos informando, les estaremos detallando. Si están aquí cerca, nos podemos dar cita de manera presencial, personal, y platicamos, nos tomamos una rica bebida caliente y compartimos para darles a ustedes toda la información que ustedes requieren acerca del estudio en Rhema University, que ha sido por todos estos años un canal de alto beneficio en el conocimiento del pacto eterno, de la gracia, del reino, de la verdad presente y todas las riquezas que atañen al Señor. De otra parte, recordarles que estamos prestos para el CAM de aquí en Colombia, en Santa Marta, en el mes de agosto. En las fechas, a ver si me recuerdan por acá las fechas de agosto en Santa Marta, es 14, 15 y 16 de agosto que estaremos compartiendo pues el CAM. Y próximamente en el mes de julio estaremos realizando el Megasem. Tenemos la visita del apóstol Basilio Patiño y la participación de nuestra decana de Rhema University, la doctora Marta Garzón, y también con nuestro licenciado, el profeta Cristian Lindo, participando de este Megasem. Luego les estaremos dando más detalles al respecto. Y le pedimos el favor a Alexa, out. ¿Listo? Dios mío. Bueno, entonces les estaremos pues entregando más información al respecto en los próximos días acerca de todo lo demás que tenemos pendiente, que tenemos igualmente preparado. Mi hermana Miriam, un abrazo por acá, muy buen día, gusto en verte y en saludarte. Y allá está Eliana con toda seguridad, seguramente disfrutando de la visita de tus hijitas de Medellín y de Violeta, la adorable nieta tuya. Qué rico. Saludos allá a Miriam, saludos igualmente a Samuel. Hace un momento les habíamos saludado creyendo firmemente que estaban ahí al pendiente o que seguramente en otro momento estarían ingresando. Un abrazo especial para ustedes allá en Santa Rosa de Cabal. Muy bendecidos, muy bendecidas y bueno, bienvenidas todos y ustedes bienvenidas a las damas y bienvenidos los caballeros a este tiempo de transmisión aquí por este espacio que tenemos en Facebook Live para compartir con ustedes la enseñanza en esta mañana, por supuesto, ¿sí? Fraternal abrazo. Vamos a continuar entonces en lo que hemos venido compartiendo en estos días
recordarles que tenemos una enseñanza que está hilada, una enseñanza que cada día que ustedes ingresen al canal de YouTube, pues encuentran una sola temática que nosotros tratamos y que es lo que hemos entendido en el Señor, que es la temática que Dios ha querido que nosotros conozcamos y es acerca de su reino. A este respecto, pues vamos a continuar y les pedimos el favor que nos acompañen allí en uno de los libros históricos, biográficos y de cumplimiento profético, que lo vamos a encontrar acá en el libro de Mateo, para compartirlo con ustedes, ¿sí? Nosotros sabemos que las diferentes congregaciones pues tratan distintos temas, pero la tarea de nosotros es aclarar un misterio que estuvo escondido y que a Dios le ha placido revelar a sus hijos, porque es su voluntad. Dios tiene misterios, pero Él no es misterioso. Y la voluntad del Señor es revelarnos su gran misterio que estuvo oculto para los antiguos, pero que está dispuesto para la iglesia de Cristo en este tiempo. Y aclaramos que cuando decimos este tiempo no nos estamos refiriendo a este siglo presente que tenemos, el siglo XXI, sino que es a partir del momento en que el Señor nos visita en esta tierra y es llevado al sacrificio, a la crucifixión, luego Él tiene una resurrección que todos conocemos, y luego una ascensión y una glorificación, posteriormente una impartición en la vida de los hijos de Dios, por cuanto Él es el sello a través de su Espíritu, que está presente con su esposa aquí en la tierra, que está presente con la eclesía o la iglesia, conocido también, aquí en la tierra. Entonces, ese es el tema que Dios quiere que nosotros conozcamos, el tema al cual el Señor ha querido que nosotros podamos accesar y en la medida de las posibilidades, en nuestra intimidad con Dios y en el compartir dentro del cuerpo de Cristo, pues podamos ir entendiendo cada día de qué se trata este mensaje tan grande, este mensaje infinito que Dios ha querido traer a la vida de todos nosotros, sus hijos. Y allí en Mateo vamos a leer algunos apartes, si el tiempo nos lo permite, por lo menos que podamos leer unas 3 parábolas. Pero hay bastantes parábolas en este libro que habla acerca de lo que es el reino de Dios. Entonces vamos aclarando poco a poco. Una sola temática ha tratado el Señor, que fue anunciado a través de los profetas, y que luego en la venida del Mesías, del Señor Jesús aquí en la tierra, pues Él se dedicó a tocar ese único tema. Ese tema monotemático es el reino. Y entendemos que por cuanto Dios nos habla de un reino, pues se sabe de manera concluyente que Él es el rey que posee un reino. Es ilógico que Él nos hable de un reino y Él esté sustraído de ese reino. Pues quien habla del reino es el Señor, por cuanto Él es el rey. Y Él tiene una serie de directrices y de parámetros que gobiernan ese reino, que Dios es el autor absoluto de su propio reino. Y luego encontramos entonces que Dios tiene un participante dentro del reino, que es quien le representa a Él aquí en la tierra, y tiene, en otras palabras, una reina conocida también como la iglesia de Cristo, conocida como la esposa de Cristo, conocido también como el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios está esposado, se ha matrimoniado con su eclesía, se ha matrimoniado con su iglesia, con su esposa. Y tenemos pues una gráfica que sí da un poco de tristeza. Lo que pasa es que lo normalizamos al cabo del tiempo y a base de cultura y tradición pues se ve de esa manera como muy normal. Pero tenemos un referente, pero este es un referente degradado, y con todo respeto, lógicamente, digo esto. Y es que existen religiones aquí en la tierra donde los hombres entran a abstenerse en la medida de sus fuerzas y de su voluntad, abstenerse de muchas cosas porque según ellos se han casado con aquella iglesia. Entonces,
Ese no es el diseño de Dios. Pero tristemente ellos lo bajan a una condición terrenal, a una condición natural, a una condición humana, cuando esto tiene un origen y una realidad espiritual. Dios, como el Rey eterno, posee un reino y Él, dentro de ese reino, gobierna a través de su esposa. La esposa de Cristo es la iglesia. Pero esta iglesia, igual que Cristo, igual que el reino, tiene una condición espiritual, no terrenal y no natural. Pero por supuesto el reino de Dios es para que esté presente en la tierra, pero no es de origen terrenal, es de origen divino, es de origen celestial y tiene presencia en la tierra porque la voluntad del Señor es que en esta tierra se cumpla su voluntad de la misma manera que se cumple en una condición espiritual, en una condición celestial, que la voluntad del Señor sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Y el cielo entendemos que no es un lugar donde uno pueda decir, voy a irme para allá cuando yo muera. El cielo es Cristo, y Cristo como nuestro hábitat igualmente eterno, Él mismo es el cielo. Todo se trata de Cristo, y por cuanto esto es muy poco conocido, pues tenemos que decirlo y utilizar aquella expresión que el apóstol Pablo nos ha enseñado, y él dice, no me es molesto decirles las mismas cosas. Siempre estaremos hablando de lo mismo. El Señor estuvo 33 años aquí en la tierra. De esos 33 años estuvo 3 años hablando acerca de principios, mandatos, mandamientos concernientes al reino. No habló de más, no dijo más nada, habló del reino en distintas maneras, pero solamente habló del único tema que él tenía que tratar, y es el reino. ¿De qué tema tratan ustedes, Pastor Johnson y todo el equipo de Rema y de Rema University? Del tema del Señor, del reino. No hay otro tema que tratar. Y nos vamos a tomar toda la vida para poder nosotros conocer la riqueza del reino de Dios. Y nos moriremos tratando de conocer. Y estaremos, porque ya lo estamos desde este tiempo, desde este momento, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y una vez que no tengamos esta materia orgánica y esto haya fallecido de manera natural y corporal, pues seguiremos en nuestra condición que eternamente ya hemos estado, y es juntamente con el Señor, con Cristo, ligados, unidos, conociéndole más. Y tendremos toda la eternidad para estar en ese deleite de conocerle, extasiarnos en el Señor, admirarle, contemplarle todo el tiempo sin esta materia orgánica que en ocasiones se estorba, ¿cierto? Porque se enoja, se enferma, bueno, nos ponen apuros a todos nosotros, pero somos más que vencedores en Cristo. Entonces, vamos a continuar en Mateo, o vamos a pasar a Mateo, y dice en el capítulo 13, del versículo 31, esta parábola preciosa, que es muy profunda y que a veces la pasamos como por encima. Dice otra parábola. Cuando dice otra parábola, pues ya nos da a entender que había enseñado otras parábolas. Entonces, en el buen sentido de la palabra, como que para variar, entonces el Señor va a tocar otra parábola. Y dentro de esta otra parábola dice que les refiere diciendo, él habla de lo siguiente: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, y que decíamos en otra ocasión, al no entender esto, lamentablemente, se tomó solamente hasta una parte, y entonces se quedaron algunos, muchísimos, se quedaron en el tema de la mostaza, porque allí leyeron que dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, cuando ahí no hay un punto. El Señor nos está diciendo que el reino de los cielos es igual a un grano de mostaza. Tenemos que continuar porque el mensaje central y profundo está es al continuar, no está en el grano de mostaza. Pero repito, y lo tengo que decir porque esto ha hecho carrera en una situación muy delicada, donde a la gente se le vendió la idea de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, y se pusieron a producir asuntos que parecían semilla de mostaza o la misma semilla de mostaza, y lo volvieron un fetichismo, porque empezaron a venderle eso a la gente y a decirle a la gente: guarde esta mostaza, porque al guardarlo
usted va a tener allí no solo la fe de Dios, sino que también va a tener un grano de mostaza que es igual al reino de los cielos. Y es igual a la fe porque también lo dicen. Y se canta de esa manera, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Entonces representa la fe en un granito de mostaza. Y ahí hemos afectado absolutamente todo porque caímos en ese tema del fetichismo. Pero no trasciende ese conocimiento porque simplemente alguien lo limitó y lo dejó simplemente ahí. Entonces aquí dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, pero al continuar es la acción, dice, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Este reino de los cielos es semejante a esa acción, a lo que vamos a continuar, que fue lo que este hombre hizo, cómo cava obviamente un hueco en el campo y cómo siembra esta semilla de mostaza. Dice, el Señor mismo dice, el cual a la verdad, en relación con la semilla de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El Señor se detiene y hace esa aclaración que es importante que nosotros lo entendamos. Dice que el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, y luego viene con esto tan precioso que dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y quiero dejar hasta ahí y ya vamos con lo que sigue después de la coma. Pero hasta ahí. Entonces, el Señor nos aclara que el reino de los cielos o el reino de Dios, pastor, yo he leído que en una parte dice reino de Dios, reino de los cielos, ¿qué tiene de distinto? No tiene distinto nada, depende del escritor. Un escritor lo quiso decir, Lucas lo quiso decir como el reino de Dios, y en este caso Mateo lo quiso decir como el reino de los cielos, pero está hablando de un solo reino. No hay dos reinos, Dios tiene un solo reino. Pero aquí la parte interesante es que el Señor aclara y dice que un hombre tomó una semilla de mostaza, la siembra en el campo, tiene una acción con esa semilla de mostaza, y aquí es donde está realmente la trascendencia del mensaje, por el hecho de que el hombre la siembra ahí en el campo, y a pesar que es la semilla más pequeña entre todas las semillas, esta tiene la particularidad de que es la más pequeña y tiene algo especial, y es que cuando ha crecido, aquí la clave está en eso, cuando ha crecido el fruto de esa semilla tan pequeña, cuando va saliendo el tallo, dice que en la medida en que va creciendo, se hace la mayor de las hortalizas. Entonces vamos entendiendo que una vez que germina la semilla, sale el tallo y empieza a crecer, va teniendo algo especial, va generando una transformación. El fruto de esta semilla, que aunque es pequeña, contiene una hortaliza que en la medida en que va creciendo, que es la clave, en la medida en que va creciendo, que esto lo deberíamos de subrayar, en la medida en que va creciendo, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Tiene un proceso de transformación. Cuando uno ve la hortaliza en su proceso de ir creciendo, pues uno no le da mucha importancia porque como hortaliza es débil, es frágil. Viene el viento, la mueve fácilmente, se tambalea para acá, se tambalea para allá. Si un pájaro o unos pajaritos o unas palomas se quieren posar en esa hortaliza, no lo van a hacer porque no es confiable que ellas tengan sus nidos ahí en una hortaliza que está débil, que fácilmente el viento la mueve y que se hace un vendaval fuerte. Lo más seguro es que esa hortaliza se va a ir a pique, se va a doblar. Bueno, pero el Señor ya lo dijo, y aquí la parte interesante es cuando el Señor dijo, ahí en el versículo 32 después del punto y coma, cuando dice, pero, eso ya genera una expectativa especial. Dice, pero, cuando ha crecido. Entonces lo tenemos que ir entendiendo para ir hasta ese punto.
El reino de los cielos, a semejanza de la acción, del hecho de que un hombre toma la semilla de mostaza en comparación y la siembra en el campo, en esa semejanza, lo que Dios nos está indicando es cuando el reino de los cielos ha venido a la vida del hombre, cuando el reino de los cielos ha venido a la vida de una persona, de un ser humano. Es tan pequeña la semilla en comparación a una semilla de mostaza que cualquier persona puede decir, pero esa semilla tan chiquita, ¿qué podrá producir? Esa semilla que no pesa mayor cosa, ¿qué podrá contener? Lo mismo pasa con el reino. El reino, como es espiritual, como no lo vemos, no lo palpamos, como no lo podemos manipular, y entre otras cosas, como no tiene que ver con asuntos, no tiene que ver con asuntos de forma, no tiene que ver con asuntos que uno pueda tener en la mano, el reino de los cielos, no tiene que ver con eso. ¿Ves? Entonces tiene que ver es con un mensaje. Aquí es donde está la clave, y ojalá ustedes me pongan cuidado. Entonces, tiene que ver es con un mensaje. Entonces uno podría decir, pero venga, ¿cómo así? Usted me da un mensaje, pastor, y entonces yo le presto atención y le dedico tiempo a ese mensaje, y solo por escuchar ese mensaje, ¿va a pasar algo en mi vida? Pues yo tengo que decirte abiertamente que no solo va a pasar algo, van a pasar muchísimas cosas en tu vida por el hecho de que tú le estás dedicando tiempo a un mensaje. Pero resulta que miramos el contraste, y es que en otros lugares no se da el mensaje del Señor, sino que se da un mensaje motivacional. Se da un mensaje que le genera a la gente buen ánimo, bienvenidos. Se da un mensaje que le genera a la gente mucho entusiasmo, que le genera a la gente como una cosa interior, que le hace sentir, que lo pone como a soñar, a experimentar, y que siente que por acá, como dice una persona famosa en Colombia, que se eriza. Ay, usted cuando dice esas cosas, yo me erizo. Y bueno, entonces, y cuando cantan, yo me erizo, y cuando las niñas salen y danzan, también hay hombres que hacen eso en las distintas congregaciones, porque allí no se trata de un mensaje, allí se trata es de un tema cultural, se trata de pasarla rico, de movernos bastante, de salir sudando, de salir bien fatigados y de salir bien impresionados en nuestro pensamiento, pero internamente con ganas de tragarnos el mundo entero, porque es que, ay, ese pastor me genera una motivación, me genera un entusiasmo, me toca las fibras del alma, del corazón. Pero fíjense ustedes, como no es espiritual, es almático, entonces simplemente no trasciende. ¿Ya? Me sentí bien, sentí mucho cosquilleo, sentí hormigueo, todo está en el sentir. Quiero hacer ahí un paralelo, por favor, y vamos a ir a Hebreos. Sin perder de vista esta parte, por favor, ¿sí? Entonces vamos a ir a Hebreos, al libro de los Hebreos, y allí vamos a encontrar un detalle muy especial y muy profundo que en ocasiones lo hemos perdido de vista. Entonces, no me dejen olvidar que estamos en Mateo 13, en el 31, pero vamos a ir acá. Entonces, fíjense ustedes, vamos a leer en capítulo 11 de Hebreos y en el versículo 3, que incluso no tenemos que leerlo todo, pero vamos a leer una parte interesante para que quien nos está viendo y nos está escuchando, pues no vaya a decir que simplemente lo decimos. No, miren, aquí está escrito. Entonces dice, acuérdense que estamos en esa parte donde la gente va a aquellos lugares donde no está ese mensaje que a manera de comparación el Señor Jesús dijo que era como una semilla de mostaza que un hombre sembró en el campo. La acción. El punto central no está en la comparación de un elemento natural. Que Jesús no estaba comparando, el Señor Jesús no estaba comparando el reino de los cielos o el reino del Padre eterno con una semilla de mostaza.
La comparación la está haciendo es en la acción. Y el paralelo uno lo tiene que seguir. Él explicó asuntos espirituales con elementos naturales. ¿Dónde está la falla del hombre? Que no entendió que utilizó los elementos naturales para decir una realidad trascendental y profunda de carácter espiritual. Entonces cogió los elementos naturales y los endiosó. Cogió los elementos naturales y le dio un matiz de divinidad. La semilla de mostaza en ese caso es divina. El agua, a manera de bautismo, se volvió un elemento divino, cuando él lo que estaba haciendo era citando unos paralelos, explicando una realidad espiritual con elementos naturales. Pero somos extremadamente ciegos cuando no podemos discernir y ver la riqueza espiritual que transforma la vida de un ser humano, la vida de una persona, una familia entera y una generación completa, y toda la tierra puede ser transformada con la aplicación de esa realidad espiritual. Porque cogimos el elemento natural, anulamos la riqueza espiritual y le dimos trascendencia y hecho real a un elemento natural. Como en este caso, insisto. Entonces la gente va, lo estoy explicando, la gente va y entonces está enfocado en sus sensaciones. De hecho, que cuando ese predicador se metió en ese problema y se dedicó a ser un buen expositor, motivacional, entusiasta, y llega un día en que está diciendo algo donde la gente no sintió el cosquilleo, el hormigueo, el corrientazo, la alegría, en fin, sale aburrida la gente de ese lugar y dice: no, hoy el culto no estuvo tan candente como en otros momentos. Algo le pasa al pastor. Y seguro que algo le pasa. De pronto se le murió un ser querido, el papá, la mamá, se le murió un hijo, tuvo una pérdida económica, alguna cosa, y no está con ese entusiasmo. Y la gente lo nota en ese sentido. Y entonces salen medio achicopalados y dicen: está perdiendo fuerza el pastor. Porque no lo ven así, alegre, alefrestado y todo eso, ¿no? Y mira, y el Señor te está tocando, y el Señor allí está poniendo en tu vida, y eso hace que la gente tenga sensaciones. El centro de atención en la mayoría de estos sitios es la sensación. Yo sentí. Y perdónenme, pero de eso supimos durante 16 años, hasta que Dios nos abrió los ojos del entendimiento y nos cansamos de esa manipulación tan brava. Claro. Les decía el otro día, cuando no ocurría una de esas situaciones en aquellos lugares donde nosotros estábamos: mira que la hermanita fulana de tal no fue al tercer cielo. Entonces hoy no pasó gran cosa en la congregación. En la iglesia se atrevieron a decir, lo cual ese lenguaje no debemos de tenerlo nosotros. En la iglesia del Señor donde nos reunimos, en la casa del Señor, no pasó. La hermana fulana de tal no habló de sus sueños, de sus visiones, que habitualmente ella narra esas cosas. No hubo testimonio de asuntos así tan profundos, pero son asuntos emocionales. La hermana no fue al tercer cielo, la hermana fulana de tal no profetizó, el hermano fulano de tal no nos habló de esas experiencias tan maravillosas que suele tener, que no falta sino que levite junto con la cama y que traspase el techo de la casa. O sea, y todo eso son imaginaciones llevadas por el sensacionalismo o los sentires de los sentidos naturales. Bueno, la religión tiene que ver con eso, insisto, en hacerle sentir a la gente. Y el lenguaje de la gente comúnmente es eso. Miren, hasta tal punto que la gente, para tomar una decisión, ¿qué es lo que dice? Es que yo no he sentido de Dios. Porque es lo que prevalece. Yo no he sentido de Dios hablar con esta persona. Yo no he sentido de Dios tomar la decisión. Y son temas así como este: no he sentido de Dios pagarle a fulano de tal. O sea, le debe, y pagar es un asunto de carácter de personas serias que tienen palabra. No es un asunto espiritual, mucho menos religioso.
O sea, yo para pagar una deuda no tengo que orar. No tengo que preguntarle al Señor, ¿quieres que pague esa deuda, Señor? ¿Quieres que pague los servicios que me llegaron con amenaza de corte? Irresponsable, pues si te llegó con amenaza de corte, pues es porque hemos tenido la falta de seriedad de pagar lo que debemos. No es sentido, es lo común, no es sentido, no siento de Dios. Y en otros casos es que yo no siento al Señor dentro de mí. ¿Cuánto hace? Hace como un año, no lo siento. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, es que, tengo como una pesadez y no lo siento. Creo que tengo que volver a hacer la oración de fe para volver a recibir al Señor porque no lo siento. El Señor se fue. Bueno, aquí dice el escritor, que para mí es el apóstol Pablo, el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3 dice, por favor si me acompañan ahí a leer y los que estamos acá, alguien que me diga qué dice el versículo 3 del capítulo 11, por favor, ¿quién lo tiene por allí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Correcto. Lo vamos a decir inverso, y es que de modo que lo que no se veía, en un momento determinado, ya empieza a verse, en razón a que estamos hablando de la constitución o creación del universo. Y eso es gracias al hecho de que la fe nos lleva a entender que fue así. Pero dice que por la fe sentimos haber sido constituido el universo. No dice por la fe entendemos. Entonces la vida espiritual, la realidad espiritual no es de sentir, sino de entender. Y entender nos lleva a nosotros al hecho de que es un asunto de conocer. Por cuanto conozco, entiendo. Pero si siento, eso no me lleva ni al conocimiento ni al entendimiento. Entonces nos volvemos unos entes que nos movemos por los sentires emocionales y no por los sentidos espirituales, sino por los sentires emocionales o emotivos. Cuando eso lo analizamos, y luego ya en el trayecto de la historia, que lo que tengo que decir de eso sería realmente muy poco, pero podemos analizarlo ahí un poquito. Entonces encontramos, pero volvamos a leerlo ahí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve, o sea, miramos al firmamento y vemos parte del universo hasta donde nuestros ojos alcancen, por supuesto. Y ahora un poquito más por el hecho de que tenemos una tecnología que permite que podamos enviar un medio de transporte que salga de la Tierra, como acaba de ocurrir con Artemis 2, entonces que sale, como ocurrió con Apolo 13, y así Artemis 1, Apolo 13, bueno, y así sucesivamente hemos hecho distintos viajes fuera de la Tierra. Estados Unidos, Rusia, China, Japón, lo han hecho. Entonces, ahí logramos darnos cuenta por el reporte que ellos nos hacen. Gracias por la colaboración. Vamos a cerrar. Entonces, por el reporte que ellos nos hacen, podemos conocer un poco más de lo que por la fe hemos entendido, que el poder de la palabra, porque termina ahí diciéndolo de esa manera, ¿cierto? ¿Cómo fue realizado, hecho? Pues el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, aquello que podemos contemplar con nuestros ojos y que en algún momento lo podemos palpar, nos lleva a darnos cuenta que evidentemente fue creado y que podemos entrar a estudiar lo que fue creado. Pero lo que se siente, tú no lo puedes estudiar. Siento un cosquilleo,
siento un corrientazo, siento que veo una luz. Estudia eso. Pero la realidad de la constitución y existencia del universo, primero, entendemos que no sería posible su existencia si eso no procede del maravilloso poder de la palabra de Dios. ¿Me lo estoy imaginando? No, está ahí. No está eso lleno de sistemas solares, no está eso lleno de planetas, no está lleno eso, ABC, infinito. ¿No es una realidad del universo? Claro, ya dijimos que sí, ¿verdad? Entonces, pero la fe nos lleva a entender. Y en ese entendimiento, pues damos por hecho, sí, claro, por la fe entendemos que el ser humano fue creado por Dios. ¿Está presente? Sí. Y ese milagro, que es la suma de unos espermatozoides con un óvulo, el espermatozoide solo no puede crear vida, contiene elementos para la vida. Y el óvulo solo no puede crear vida, contiene elementos que unidos entre sí, pues mi esposa es la maestra de esto como bióloga, pero los elementos unidos entre sí traen a existencia la vida humana, ¿verdad? Pero el óvulo solo puede dar vida, imposible. Y espermatozoide solo. Es correcto. Los dos juntos. Y en condiciones apropiadas, adecuadas, porque eso ya sería otro tema, ¿cierto? Hay embarazos fuera del embrión, entonces hay una vida, pero no se puede desarrollar como bien debe ser. Pero la realidad es que esos componentes unidos, sí. Entonces, lo mismo tendríamos que decir por la fe. La fe no es ajena al entender. La fe va unida al entendimiento, al conocimiento. No es ajena. O sea, Dios te lleva... A ver, la fe depositada de Dios por su Espíritu en nuestra vida no nos hace a nosotros individuos ajenos a la realidad de esta tierra. No somos entes, no somos zombies. Perdónenme, pero sí pasa cuando nosotros no discernimos la realidad espiritual. Cuando hay un elemento en nuestro pensamiento proveniente de la religión. La religión no nos lleva a entender, la religión nos lleva a actuar y a generar ciertas cosas sin entendimiento. ¿Por qué lo haces? Ah, porque es que el pastor lo ha dicho. Ah, porque es que lo leí en la Biblia. Pero lo leíste y lo hacemos sin entendimiento. Voy a citar un ejemplo para que ustedes por favor lo tengan ahí un poco más claro. Llega el mes de diciembre. O sea, ese ejemplo puede ser cualquier otro, pero se me viene aquí a la cabeza de cosas que uno habla y también de cosas en las que uno participó en un momento determinado. Te voy a citar algo que seguramente nosotros nos vamos a ver familiarizados con eso. No estamos llenos de la riqueza espiritual que nos lleva a entender, que nos lleva a actuar como individuos pensantes y analíticos, ¿cierto? Sino de un conocimiento religioso que nos lleva a nosotros a proceder como hombres. Que lo hacemos porque es que es lo que yo siento. Y se generan divisiones. Entonces llega el mes de diciembre y están dos familias. Una familia de creyentes inmersos en la religión y esta otra familia de una señora que rara vez ora, concibe a Dios en formas que a ella le han enseñado, pero ese no es el fundamento de vida de ella. Pero ella tiene sus hijos que pertenecen a la otra familia, que es la que va y está inmersa en la religión y va a cualquier lugar donde le enseñan este tema de la religión. En diciembre y en una fecha especial, no es especial por el tema comercial, sino porque de todas maneras ahí se propicia unas vacaciones y qué rico estar en familia, eso es lo importante, ¿cierto? Pero esta familia que está en religión no quiere visitar a esta señora que es la madre de una de estas personas y es la abuela de estos hijos. No quieren visitar porque esta señora tiene una vida normal, tiene vecinos, tiene amigos,
Y entonces llegó diciembre, mes de alegría, parranda y todas esas vainas que dicen, ¿verdad? Pero digamos, la señora lo que quiere es compartir en familia. Y quiere poner unos temas musicales ahí para que en familia puedan conversar y lo normal del tiempo de diciembre, ¿de acuerdo? No se van a tomar unos tragos, pero van a compartir en familia y van a escuchar música y seguramente se van a dar una buena bailadita. No van a danzar en el espíritu, porque cuando uno baila es con el cuerpo y el cuerpo forma parte de la carne. Es lo más normal, nadie baila en el espíritu. Todos danzamos en un cuerpo que tenemos. Para danzar en el espíritu tú tienes que carecer del cuerpo, ¿vale? Entonces, pero tenemos cuerpo y bueno, la gente quiere bailar porque están en familia. ¿Listo? Estoy hablando del ambiente familiar, del ámbito familiar. No va a pasar más nada, sino compartir en familia, van a escuchar una música y van a bailar. Pero esta familia que está inmersa en religión dice, yo siento de Dios no ir donde mi mamá, porque es que ellos están en un ambiente mundano y nosotros, según ellos, que estamos purificados y santificados en asuntos que sus pastores les han puesto a ellos como unas normas o una normativa, ¿cierto? En diciembre procure mantenerse al margen, no se junte con esa chusma que baila, con esa chusma que están ahí escuchando a Rodolfo Aicardi, a Pastor López, no se junten con ellos, porque se van a contaminar. Entonces estos que no creen que espiritualmente ya fuimos santificados y que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre el Señor, que no lo creen, aunque lo leen y lo recitan, pero no lo viven, porque ellos creen que yendo allá se van a contaminar. Entonces no visitan a esa madre. Los nietos no tienen relación en diciembre con su abuela, porque la abuela está en el mundo, está en pecado, y no pueden compartir entre ellos. Y cuando a mí me cuentan eso, que estoy hablando de cosas reales, no inventadas, cuando me cuentan eso, me lo cuentan como un logro, como un triunfo, con sonrisa y labios, con sonrisa de 100 o de 200, de 100 a 100. Pues. Felices. Ellos están convencidos que con eso se ganaron la entrada al tercer cielo. Antes de eso iban por el segundo. Ahora ya tienen el tercer cielo ganado. Digo eso entre comillas. Tercer cielo no tiene que ver con 2 pisos más arriba del primero. No tiene nada que ver con eso, aunque la religión lo muestra de esa manera. Y cuando yo le pregunto a esta familia, porque a mí me golpea el corazón eso, y yo pienso en la señora y digo, ¿cómo estará de frustrada? Oye, y charlando, ¿cómo así? Y hace años ustedes se abstienen de ir donde tu mamá a compartir. Sí, claro, Johnson, por supuesto. Hace 15 años que nosotros nos convertimos al Señor. Con mi mamá no tocamos nada. Allá llegan mis hermanas, la familia se reúne, viene gente de Bogotá, viene gente de otras partes. No, nosotros estamos en nuestra iglesia, con nuestros pastores y todos los hermanos, la pasamos más chévere. Y tu mamá está allá, sí, ella ya en su mundo, en sus cosas, no, nosotros no, la visitamos el resto del año, pero así no. Y yo me quedo así, y digo, wow, qué dolor tendrá esa señora. ¿Qué pensará ella del Dios de esta familia que no es el Dios verdadero? No es la deidad verdadera. ¿Qué pensará la señora? ¿Qué pensamiento tendrá los pastores de esta familia que no la volvió a visitar? O sea, esa señora perdió esta familia. Porque esta familia, según ellos, andan con Dios, pero no es Dios. O sí es Dios, pero es un Dios religioso. Es un Dios con D minúsculo. Pero este no es la deidad de la que la Biblia habla. Aquella deidad que habitó corporalmente en Jesús y que habita corporalmente en nosotros. Porque esta familia concluye es yo siento. Y convierte en ese sentir como si fuera el Dios.
De ahí el Señor Jesús, cuando exhorta a los fariseos, que también lo encontramos ahí en Mateo, no recuerdo la cita, pero les voy a decir poco parafraseado el contenido para que ustedes encuentren la cita. Entonces Jesús se acerca a los fariseos y les dice: hipócritas, ustedes han convertido sus tradiciones y sus costumbres como si fueran mandamientos de mi Padre. Por eso mi mensaje, por eso mi palabra no haya cabida en sus corazones. Porque ustedes convirtieron sus tradiciones, sus costumbres, como si fueran mandamientos de mi Padre. Terrible esa vaina, Dios mío, lo que el Señor les está diciendo. Terrible. El Señor Jesús, la palabra humanada está frente a ellos y ellos no lo pueden reconocer, no lo pueden ver, porque tenían un velo, pero profundamente un velo, llamado tradiciones y costumbres humanas, que lo volvieron mandato o mandamiento de Dios. Regálame un poquito que te conviene. ¿Ves? ¿Verdad? Gracias. Y si me puedes dar una nota a los dos, te haría un favor. Entonces, ¿vale? Eso es terrible. Lo miraron, no lo reconocieron, pero sí lo odiaron hasta más no poder. Lo odiaron tanto que anhelaban verlo muerto al Señor Jesús. Tenaz, como esos esquemas y paradigmas mentales nos nublan tanto el pensamiento y el entendimiento, porque leímos ahorita en Hebreos que por la fe entendemos. Amado, si lo que tú recibes en el lugar donde tú estás no te lleva a entender, sino a sentir en los esquemas y los paradigmas donde estas personas cambiaron el mensaje del Señor por un asunto de mandamiento de ellos mismos, de creencias y tradiciones de ellos mismos. Y lo reemplazan por Dios. Ya no es la deidad suprema, que es Dios, quien no tiene nombre, tengo que aclararlo también. Búscale un nombre al Señor, no lo tiene, nadie lo sabe, nadie lo va a saber jamás, porque Dios no tiene nombre. Cristo no es un nombre. Jesús era el nombre, o Emanuel era el nombre de Dios hecho humano, porque los nombres son propios de seres que están vivos en la tierra. Que aunque se hayan muerto, el nombre quedó, pero que esté el nombre del difunto no quiere decir que está presente. Listo. Pero los nombres son propios de los seres vivos. Así sean los animales, así sean las plantas. Hay gente que le pone nombre a las plantas. No está mal. De hecho tiene nombre, pero hay otros que le ponen nombres más cercanos, más familiares. No está mal, son seres vivos. Bueno, hasta los seres inertes pues también le ponen nombre. Vamos a aceptar. Pero es propio de la tierra. Pero Dios no es de la tierra. Y nosotros queremos verlo como el Dios de la tierra. Él no es el Dios de la tierra. No es el Dios del Vaticano. No es el Dios de Israel. No es el Dios de Jerusalén. No tiene una ciudad santa ni una nación santa en esta tierra. La nación santa es celestial. Y es del Señor, pero no es de esta tierra. No existe nación santa. No existe agua santa ni agua bendita. No existe un nombre para que se lo podamos dar a Dios. Nadie puede venir y decir, yo me sé el nombre de Dios, porque Él no tiene nombre. Ni tiene una ciudad preferente, ni tiene un país preferente en esta tierra, ni tiene un planeta preferente, ni tiene una familia preferente, ni tiene a un individuo a quien lo va a escuchar más que a otro, como suele hacer gente. Venga, ore por mí, interceda por mí, que Dios a usted lo escucha más que a mí. Eso no cabe sino en nuestra mente cerrada, que no entiende, porque no se mueve en la fe que Dios depositó en nosotros.
Porque si es en la fe de Dios, si es en la fe de Dios, entonces esa fe nos lleva a entender, no a andar como zombies, no a andar como locos, como enajenados, como una persona cuando está embriagada. ¿Tú harías un negocio con una persona embriagada, borracha, llevada del cacho de marihuana, o llevada de licor, o llevada de cualquier otra embriaguez? ¿Harías un negocio? ¿Firmarías un documento con esa persona? No, nada, para nada. Bueno, hay gente embriagada en la religión. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Tristemente, lamentablemente. 15 años, esa familia inmersa en la religión, que no comparte un fin de año con su mamá. Yo quisiera hablar y escuchar a esa señora y ver lo que ella piensa. Es triste. Las congregaciones, en ese mal conocimiento, están llenas de personas que no pueden pensar, que no pueden analizar, porque no reciben el mensaje que activa el sentido común del individuo. Gracias a Dios. ¿No? Imposible seguir hablando. Entonces la religión está acabando con las familias. Claro, obviamente. Claro. Wow. La religión acaba con las familias, acaba con la salud de la gente, acaba con la unidad conyugal. Porque ellos concluyen, la parejita concluye que son un yugo desigual. Porque ella se congrega y él no se congrega. Entonces el tipo es visto como un individuo que es instrumento de Satanás, instrumento del diablo. Bueno, todas las invenciones de la religión. El diablo es una invención de la religión. El infierno es una invención de la religión. Eso suena raro, que Dios, como Dios, tenga una serie de enemigos. Los que le inventó la religión. Y que dentro de esos enemigos, que Dios toma la decisión de enviarlos al infierno. Son invenciones de Mickey Mouse. Dios no tiene enemigo. Si tiene enemigo, entonces no puede ser omnipotente. Un Dios omnipotente que tenga enemigos, pues es muy raro. Entonces, no es Dios. Porque ya tiene un rival. No es soberano, no gobierna sobre todo. Porque tiene ahí un antagonista que le hace la vida espiritual. Eso suena muy raro, estoy diciendo, pero toca utilizar eso porque es la creencia de la gente. Eso suena raro. Tiene un antagonista celestial. ¿Dónde cabe eso, Dios mío? En la mente de una persona enajenada cabe eso. Lo mismo que nos llevó a creer a nosotros que el niño Dios traía los regalos en diciembre, el 24, que lo creímos firmemente cuando éramos niños. Lo mismo que nos llevó a creer que la cigüeña traía a los niños y los ponía en el techo de la casa. Y de ahí se deslizaban, y yo no sé por dónde entraban, pero el pelado amanecía en la cuna. Yo creí eso toda mi vida. Lo creí hasta los 10 años. A los 11 años yo tuve mi primer trabajo en Bogotá. Y el Señor Jesús colegial, que era como un papá para mí, se reía de mí, no se burlaba maliciosamente, sino que él me miraba. John, ¿tú todavía crees que las cigüeñas traen los niños? Don Jesús, sí, claro. ¿O no? John, eso no es así. Yo me vine a dar cuenta que el niño Dios no era ningún niño Dios y que el niño Dios no existe tampoco. Me vine a dar cuenta a los 8 años. Porque abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, no vi que entrara alguien a dejarnos regalos debajo de la almohada. Y yo dije, como vi una ventana abierta, mi esposa sabe que yo cierro todo. Soy el último en acostar. Y soy el último en salir cuando viajamos. Yo cierro todo. Y eso lo tengo desde niño. Entonces, yo vi que en el cuarto donde nos acostaron, aquí en el barrio Cuba, en la casa de mi abuelo, quedó entreabierta una ventana. Y yo, no está bien. Fui y la cerré.
Bueno, yo cerraba todo porque yo tenía pesadillas en la noche, desde que tengo uso de razón, desde los 4 años, tenía pesadillas y yo veía entrar cosas a mi habitación, entonces yo cerraba todo para que no entrara. Pero eso está en la mente, imposible. ¿De qué sirve cerrar todo si eso está en la mente? Entonces, pero yo hice eso y entonces cuando vi que los regalos aparecieron y todos en la mañana, ¿por dónde entró el niño Dios? ¿Por dónde entró? No, que debió haber entrado entonces por la ventana. Yo cerré la ventana. Yo cerré. Antes entró por... Entonces la conclusión al final, ¿cuál era? Entró por la chapa de la puerta. Qué hábil el niño Dios. Se metió por la chapita de la puerta. Y la bicicleta cupo por ahí de uno de los primos. ¿Cierto? A nosotros, en mi casa, a mí me traían en una volquetica. No había para más. Pero a otro le traían una bicicleta. Esa bicicleta cupo por la chapa de la puerta. Entonces, de esa misma manera, parece que nosotros no superamos esa niñez atrofiada por parte de los adultos con nosotros que quisieron que fuéramos inocentes, parece que siempre. Y entonces la religión prosiguió haciendo eso con las personas, haciéndole creer que un poco de agua en la cabeza lo va a llevar a una conversión, anulando el hecho de que Jesús ya había dicho hace más de 2000 años, purifícalos o santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No, ahora el agua hidro, puesta en la cabeza y en el cuerpo de una persona, ya lo purificó, ya lo santificó, ya lo convirtió. Anulamos lo espiritual y lamentablemente le damos crédito a unos, hemos venido hablando de eso, ¿no? A unos elementos naturales que también son conocidos como rudimentos, que se lo han puesto como rudimento de la doctrina de Cristo. Ese es el tema que traemos de hace 3 semanas atrás, que lo estamos hilando igualmente acá. Entonces, amados, retomamos ahí en Mateo de esta riqueza espiritual, porque finalmente la tarea de nosotros va de la mano con la tarea del Señor y va de la mano con la tarea del apóstol Pablo, perito arquitecto del Evangelio eterno, de nuestro Padre eterno, celestial. Entonces, mirando esta profundidad, ahorita que lo terminemos, ahora que lo terminemos, ustedes y yo tenemos que quedar pensativos y decir, bueno, qué grandeza el mensaje del Señor, lo que puede producir en nuestra vida, alejado de los sentires sensoriales que jamás nos van a llevar a este nivel, porque no tiene la manera. Pero vuelvo al punto, a la gente le hacen creer que dando vueltas y que remolineando y que brincando y que zapateando va a crecer espiritualmente y va a vencer las huestes de maldad. Si eso fuera cierto, con hacerlo una sola vez ya bastaba, si eso fuera cierto. ¿Sí me explico? Pero no puede haber una persona con 40 años metido, no en el Evangelio, o tendríamos que decir, en un pseudo-evangelio, que es una imaginación. Pero el Evangelio de Cristo no enseña eso. El Evangelio de Cristo no enseña que zapateando se vence a Satanás. Lo venció el Señor. Si lo venció, tú no tienes que inventar que, o sea, si ahora los hijos de Dios, engañados y enajenados en la religión, hacen eso, yo pregunto, entonces ellos resucitaron a aquel que el Señor venció. También estoy diciendo un disparate. ¿Sí me explico? Pero esos disparates toca decirlos, lamentablemente por la ceguera que los hijos de Dios tienen, inmersos no en Cristo, sino en la religión. Si el Señor vence a Satanás, y en el siglo XXI hay una congregación que hace guerra espiritual, y pelea, y zapatea, y te abollono la cabeza, y te la aprieto, Satanás maligno, y te envío otra vez al mismo infierno.
Si están peleando es porque está vivo. ¿Cuándo resucitó? Si Cristo lo venció, ¿por qué hay gente enajenada, porque no se puede decir de otra manera, peleando con un diablo? ¿Quién lo resucitó? Luego, ¿no fue Cristo el que resucitó? Entonces fue Cristo y el diablo el que resucitó. Pues la religión hace comportar a la gente de manera absurda, como zombies, los hace comportar con este tipo de cosas que yo estoy mencionando. Si Dios no tiene enemigos, tú que eres la esposa de Cristo, nosotros como la iglesia de Dios, la iglesia de Dios no es un asunto terrenal, la iglesia de Dios es celestial. Aunque hayan denominaciones que se pusieron ese nombre de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, insisto, es espiritual. Y la iglesia de Dios, siendo espiritual, no vive de los shows, no vive de los espectáculos, no vive de los rudimentos naturales, ni religiosos. Vive esta realidad que estoy tratando de explicar más desde el trasfondo espiritual que está aquí en Mateo 13, el versículo 31 hasta el versículo 32. Son 2 versículos, Dios mío, pero tremendamente profundos y revelacionales. Seguimos ahí en ese punto. Entonces dice que este maravilloso reino de Dios se asemeja a la acción de un hombre que tomó una semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña entre las semillas, este hombre la tomó y lo que hizo es lo que tiene la revelación. Este hombre la tomó y la sembró en su campo. Y luego dice el Señor que aunque esa semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando Él menciona aquí el punto y coma, y dice, pero cuando ha crecido, ese pero cambia las expectativas, nos pone en advertencia que lo que a continuación viene, no lo que se dijo antes, sino lo que a continuación viene, es donde está la grandeza del mensaje. ¿Cómo nos va introduciendo? El hombre que toma la semilla de mostaza y lo que hace es que la siembra en su campo. No se queda con la semilla de mostaza por fuera. ¿Quién sabe algo de agronomía acá? ¿Tú, bro? ¿Tú eres del campo? Ah, bueno, excelente. Si yo cojo una semilla de aguacate y nunca la siembro en el terreno, en el campo, ¿puedo tener fruto de esa semilla en la mano? ¿La meto a la nevera? ¿Puedo tener fruto? ¿La llevo al desván? ¿Puedo tener fruto? ¿Qué tengo que hacer con ella? Sembrarla en el campo. Listo, en un terreno, en una porción de tierra. Ahí ya tengo la esperanza de tener un fruto de ese aguacate. ¿Verdad que sí? Correcto. Hay gente andando con semillas de mostaza e idolatrando la semilla de mostaza. Señor, tú dijiste que la semilla de mostaza es como la fe. La semilla de mostaza es como el reino. Jamás el Señor dijo eso. Lo que está diciendo es que el hombre sembró, y ahí tenemos que hacer el paralelo, ¿de acuerdo? Utilizó elementos naturales para explicar una verdad profunda espiritual. Vamos haciendo el paralelo. Listo. De la misma manera que el hombre tomó la semilla y la sembró en el campo, lo que el Señor está diciendo es que nosotros tomamos la semilla del reino de Dios y nos la sembramos allá el campo natural y aquí el campo de nuestra alma. La sembramos en nosotros, en nuestra alma, allá tiene que quedar sembrada. Muy bien, aunque es entre las semillas la más pequeña, lo mismo nos dice del reino, porque es que ni siquiera se ve. ¿Tú ves el reino? ¿Tú ves el reino? ¿Tú ves el reino, no? ¿Ves el reino tangible, palpable? ¿Tú ves el reino de Dios? ¿Lo ves? ¿No? Tiene forma, figura, profundidad, podemos medirlo, pesarlo. Sí, el reino de Dios pesa tanto, mide tanto. No se ve. Muy bien. Lo mismo que pasa con la semilla de mostaza, que es entre las más pequeñas, ¿no? Yo no veo.
Por eso vuelvo aquí. Pastor, entonces usted me dice que yo no tengo que danzar, bailar, cantar, sino aprender directrices del reino, y eso va a cambiar mi vida. Sí, si lo escuchas con respeto y le das una aplicación a tu vida, eso va a transformar tu manera de pensar y va a transformar tu vida, pero no en 2 segundos. Eso va a tomar tiempo, por supuesto, pero yo te puedo garantizar, de parte del Señor, antes que yo lo garantice, ya Dios lo comprobó hace rato, que si tú lo haces con dedicación, si eres una persona de carácter serio, no una persona displicente, dualista, fluctuante, si tú lo haces con dedicación, con seriedad, le pones cuidado cada día a las directrices del reino de Dios, jamás podrás ser la misma persona. Tu manera de pensar no volverá a ser la misma. Tu manera de ejecutar las cosas no volverá a ser la misma. Y tú como individuo, como ser humano, tampoco serás el mismo. O sea que mis rasgos faciales van a cambiar. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy hablando de cosas externas, estoy hablando de cosas internas. Moisés era la misma fachada antes de aplicar principios del reino, porque el reino siempre ha estado. Antes de obedecer a Dios, la obediencia a Dios es la aplicación de los principios del reino, en otras palabras. Él era el mismo Moisés, mal geniado, llevado de su parecer, violentísimo. Hoy día la gente asesina con metralletas, con arma blanca, que son puñales, y bueno, pero en esa época Moisés asesinaba a punta de ladrillo. Tenaz. Era un asesino. Esa es la realidad. Cualquier cosa lo incitaba, cualquier cosa lo provocaba, estaba listo, con el que haya que pelear. Bueno, se dejó procesar por la voluntad del Señor, por el gobierno y el señorío del reino de Dios, se dejó procesar. Y quedó escrito que no ha habido hombre más manso en la tierra como Moisés. ¿Cambiaron sus rasgos? No. ¿Sus brazos se estiraron más, se volvió más musculoso por ese hecho? No, no es externo, es interno. De tal manera que ese hombre no podía aguantarse la gente, hablaba con alguien y le sacaba la piedra y de una, no, más bien le sacaba el ladrillo y se lo asestaba en la cabeza. Y no era paciente con 2 o 3 personitas, y se tuvo que ir a un desierto porque yo creo que él quedó impresionado de él mismo. Y fue fugitivo, vivió como fugitivo por largo tiempo en el desierto. Y allí, obviamente, ¿a dónde huiremos de Dios? Que Él no esté. Pero el Señor está en el desierto también. Porque Él es espíritu y está en todo. En todo, está en el extremo del infinito y está al inicio de la eternidad. Está en el Amazonas y está en Canadá. Está en todo. Entonces, no hubo lugar a donde Moisés huyera de Dios, y el Señor le dice: ven, cuadremos unas cuenticas que necesitamos porque tú vas a ser un gobernador de millones de personas. Este Dios que nosotros amamos, servimos y adoramos, está plenamente seguro de lo que hace. Si este hombre no podía gobernar 3 personitas, ¿cómo Dios puede saber y creer que puede gobernar millones de personas? Pero Dios le dijo: vas a ser gobernador. Y lo llevó a ser un gran gobernador, ¿cierto? Y dicen los exégetas que eran cerca de 3 millones de personas las que tuvo que gobernar Moisés. Y Dios le dio sabiduría y le dio gente de la cual lo rodeó para poder hacer esa tarea y ese gobierno. Y aquí está un asunto especial que podría decir uno que es un secreto, pero no, es el actuar de Dios. ¿Saben cómo lo llevó a ser una persona que pudiese gobernarse a sí mismo en su carácter y su genio? Con el mismo elemento con el cual
Él era incitado para matar con ese mismo elemento. Fue que Dios lo llevó a ser una persona que se gobernase a sí mismo. Al exponerlo Dios ante situaciones de aparente injusticia, con un individuo que le decía y no le cumplía, que era el faraón. Yo me imagino las ganas que tenía Moisés en un momento cualquiera de verse a solas con el faraón y decirle: me vas a pagar, me has ridiculizado frente a los demás. Y ahí Dios fue llevando a Moisés a gobernarse a sí mismo. El hombre que puede gobernarse a sí mismo califica para gobernar multitudes de personas. El hombre que puede administrar su enojo, que puede administrar su carácter, califica para administrar muchos otros escenarios. Ahí está la clave. Y eso hizo el Señor. No fue que se acostó mal geniado y se levantó buen geniado. ¿No? Lo expuso a eso. Ve y dile al faraón que deje ir al pueblo. Oiga, pero con respeto, él se dirigía al faraón, ¿cierto? Deje ir al pueblo del Señor. No me da la gana dejarlo ir, ¿y qué? Pero como estaba en autoridad máxima, Moisés no podía llegar hasta allá porque tenía que pasar por el ejército que cuidaba al faraón. Eso lo llevó cada día a morir a él mismo, hasta que llegó un momento en que el hombre ya no estaba el individuo irascible al frente del faraón. Ya había un hombre que se gobernaba a sí mismo, un hombre que empezó a hacer malos. Y luego el Señor lo siguió puliendo en pleno desierto, ¿no? Con toda esa gente llena de ansiedad. Y, nos hubiera dejado allá al lado de los egipcios, moliendo ladrillo a la lata, pero nos trajiste aquí a padecer, no sé qué. Y también yo digo, si supieran con quién está hablando, hubieran pasado unos años antes, a todos los acabaría. Agradezcan que el Señor me ha procesado. Entonces, me imagino que Moisés les diría eso, ¿no? Pero los pudo haber visto como una pulga, estos desgraciados. Pero como ya no me gobierno yo en la carne, en el hombre viejo, ya es la realidad del reino de Dios el que me gobierna. Bueno, esto es lo que el Señor le está diciendo a la gente en esa época, centenares de personas que lo estaban escuchando y que ahora nosotros lo podemos tener aquí gracias a Dios. Entonces dice, sigamos ahí en ese precioso paralelo, de la misma manera que el hombre sembró esa semilla de mostaza, siendo la más pequeña, es la manera en que el reino debe estar sembrado en nuestra vida. Y el reino, pues nos adelantamos un poco, tiene que ver con directrices, lo dijimos el otro día, léelo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ahí dice que él estuvo 50 días enseñándoles a los discípulos acerca del reino. ¿Y cómo les enseñaba? Acerca de mandamientos, de los mandamientos del reino. La voluntad del Señor, como Rey Supremo que Él es, y su reino y su justicia tiene que ver con mandatos, mandamientos, estatutos, preceptos divinos, obedecidos por parte de nosotros. Y eso transforma nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque tiene esencia divina. Los mandatos de Dios es una esencia divina. De la misma manera, en sentido proporcional, por supuesto. De la misma forma que ustedes y yo cogemos una esencia ¿de qué sabor? De vainilla. Mezcla la esencia de vainilla en 1 litro de agua y ¿qué pasa? ¿Se transforma o no? Sí. ¿Y sabe rico? Hacemos un helado y lo chupamos y... pero es esencia. Bueno, la esencia de Dios en mandatos, mandamientos, preceptos divinos aplicados a la vida de nosotros, metidos en lo recóndito de nuestra mente, que tiene que invadir el consciente, el subconsciente y el inconsciente y todos los entes que puedan estar ahí, en toda la complejidad del alma, del pensamiento y la mente. Que eso invada. La palabra de Cristo more en proporciones mínimas. No, Colosenses 3. La palabra de Cristo more en abundancia.
en ustedes, en mí. Por eso tiene que ponerle seriedad. No, unas veces en la religión y otras veces escucho al pastor Johnson que habla del pacto de la gracia, del pacto eterno, que habla también del reino de Dios y de la verdad presente. No, estás mezclando. No va a pasar nada. Estás mezclando a Agar con Sarai. Ley con gracia. Religión con Cristo. O sea, eso es una abominación. Yo no me imagino prender un veloncito y luego irme a Rhema University a estudiar. O irme a la congregación. O sea, seamos serios. Seamos serios. Quédate con tu velón. O quédate con Cristo. El consejo sabio. Por Dios, échale mano a Cristo. Y suelta a Agar. Suelta la religión, suelta la ley. Y los años de vida que te quedan, juégatela por el Señor. Y vive los mejores años de tu vida. Esto es una aventura gloriosa. La religión, ¿qué es lo que dice? Venga, ore y todos los problemas se le van a acabar. El reino de Dios no enseña eso. Ven, llénate del conocimiento mío, nos dice el Señor, y te daré la fortaleza y la sabiduría para que enfrentes los avatares de la tierra, que están ahí, estarán, aunque tú y yo nos muramos. Ahí van a estar. Aflicciones, avatares, dificultades, flagelos, son propios de la vida. Pero la religión quiere enseñar a la gente a que los problemas se acaban. Y ya lo dijimos hace rato. Mientras el ser humano tenga humanidad carnal, nunca se van a acabar los problemas en esta tierra. De la misma forma que la pobreza nunca se puede acabar y que tampoco el hambre podrá desaparecer. Ahora sí pasamos al versículo 32. Entonces dice que el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, y este pero lo cambia todo, ¿cierto? Punto y coma, pero cuando ha crecido. Listo. Término natural, la semilla puesta en el campo, sembrada, la acción del sembrador, del agrónomo o una persona del corriente. Yo no tengo que ser ingeniero agrónomo para saber que una semilla da fruto. No. Siémbralo y vas a evidenciar. Bien, de esa misma manera que la semilla va a germinar y va a empezar a salir el tallo, la hortaliza se va a mostrar, ¿verdad? Y dice que cuando ha crecido, pero cuando ha crecido. Ahí donde está la clave. Ustedes y yo, de tanto comer Cristo, esa semilla va a germinar en nosotros. Y les voy a decir, cuando haya crecido. Ese proceso del crecimiento, lo que nos está dando a entender a nosotros, es que tiene un efecto propio de la vida misma que porta ese elemento. Cuando ha crecido, lo que nos está diciendo es que está vivo y que así como ha crecido, inevitablemente llegará a su punto final, llegará a su cúspide máxima, ¿verdad? Va creciendo. La hortaliza que ha salido de esa semilla. ¿Estamos? Ella va creciendo. Lo mismo, el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios impartido en nosotros. A manera de mandatos, mandamientos, que nosotros nos sometemos a ellos, a estos mandatos, mandamientos. Muy bien. De tanto escuchar, germina, pero cuando ha crecido, ella va a tener, la semilla espiritual va a tener ese efecto en la vida de un hombre que se nutre de ese mensaje del reino de Dios
y del valor y del contenido de esa semilla. Cuando empieza a crecer, que no es más que el fruto que ha dado, ¿cierto? Va creciendo. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Sacas de inmediato de la tierra? ¿Sacas la hortaliza? ¿Y le interrumpes el proceso? No. Tú la contemplas y dices, wow, cómo está creciendo de bonito. Sí, se ve un poco débil, el viento viene, los pájaros no pueden posarse ahí, ningún pájaro se arriesgaría a tener un nido ahí, pero está creciendo. Dejemos que el proceso siga, ¿verdad? El proceso sigue y luego dice que en la medida en que va creciendo, primero, es la mayor de las hortalizas. Segundo, se hace árbol. Pregunto a esta asamblea, virtual y presencial. ¿Árbol es igual al estado de hortaliza? No. ¿Qué nos da a entender árbol? A diferencia de hortaliza. Frondoso. Correcto. Nos da la idea de debilidad, árbol. Nos da la idea de fragilidad. Nos da la idea de inseguridad. ¿Ustedes harían un columpio en la hortaliza? ¿Ustedes harían un columpio en un árbol? Sí. Porque da confianza, da seguridad. La asamblea virtual no dice nada, pero creo que estarán ya pensativos cada uno de ellos. Bueno, está bien, pero es cierto que sí. Muy bien, la clave es esa. ¿Cuánto tiempo tú debes de comer Cristo? ¿Cuánto tiempo tú debes de alimentarte de la realidad del reino, de los principios del reino de Dios? Hasta que esté creciendo y presente una realidad de transformación. Porque hortaliza no es igual a árbol. ¿Qué fenómeno se ha presentado ahí? El mismo fenómeno que se presenta del gusanito de seda, ¿vale? Cuando luego entra su capullito, ¿y qué pasa? De gusanito se vuelve mariposa. ¿Cómo es más atractivo ese insecto? ¿Como gusanito o como mariposa? ¿Dónde tiene mayores beneficios el animalito, el insecto? ¿Como gusanito o como mariposa? Como mariposa. Como gusanito está limitado a estar siempre ¿dónde? En el suelo. Pero como mariposa, Dios mío, va de rama en rama, va de flor en flor, va de techo en techo. Su hábitat no es el suelo, como antes que era gusano. Su hábitat es el espacio, el infinito espacio. Pues no puede volar más allá, por lógico, por temas de vientos y todo eso, y porque no tiene la resistencia, supongamos. Pero su condición mejoró. Bueno, lo mismo pasa en este caso. De hortaliza pasó a ser árbol. Tuvo una condición mejor de árbol que hortaliza. Ah, bueno, pues aquí dice, si me acompañan ahí todavía, por favor, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pero no dijo eso de la hortaliza. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Que las aves del cielo vengan. Las aves del cielo son animales que son libres y que traen sus propios nidos porque se sienten seguras al poner sus nidos no en la hortaliza, sino en las ramas de los árboles, porque ese árbol les da confianza. ¿Saben qué están invirtiendo las aves de los cielos trayendo sus nidos? Están invirtiendo su mayor y principal riqueza, su generación, la vida de sus polluelos, o sea, sus hijos. Tienen confianza en el árbol.
y le están entregando libremente. Alguien está influenciando a las aves para decirle, vea aves, vaya, háganle, allá. No, eso es instintivo. Es natural, es instintivo. Bueno, eso nos da a entender, para ir terminando. Uy, sí. Ay, Señor, gracias por el tiempo. Esto nos da a entender, ya cerrando, que una vez que el reino de Dios sea real en la vida de nosotros, no la religión, mucho menos la religión cristiana. Eso no da seguridad, eso no da tranquilidad. Perdónenme, yo he tenido tan malas experiencias con mis hermanos metidos en la religión cristiana que nos han hecho perder plata, nos han hecho perder tiempo, nos han mentido vilmente. Entonces yo no hago negocios con un cristiano, yo hago negocios con un hijo de Dios, que me dé evidencia de la realidad del reino de Dios en esa persona. Cuando la sociedad vea hijos de Dios, donde el reino de Dios ha sido impartido y nos ha llevado a nosotros a una transformación, ellos naturalmente, de la misma forma que las aves, entregan su mayor riqueza, que es la vida de sus polluelos y de sus hijos y de ellos mismos. Porque no es que dejan los polluelos allá en el nido y las aves se van. ¿Dónde están esas aves? Cuidando sus nidos y sus polluelos. Ahí se cumplirá que gente que no conocíamos y gente que no nos conocía correrán, vendrán a buscarnos, porque seremos de una profunda inspiración, seremos de una plena confianza para ellos. Y por supuesto está ocurriendo. Cuando a ti te delegan, te entregan en tus manos. Haga como quiera, como Dios le indique. Hasta le dicen a uno, como mi Diosito lo guíe, porque hay confianza. Aquí le entrego estos recursos, aquí le entrego mi casa, aquí le entrego la empresa, aquí le entrego mi familia. Mire, por favor, haga lo que usted sabe que debe hacer. No se preocupe por los gastos, no se preocupe, usted va a vivir en la mejor parte. No tenga temor. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a los discípulos, mirando la situación de los fariseos que se preocupaban por la bebida, la comida y el vestido? Y el Señor le dijo a los discípulos, ustedes también preocúpense por eso. Él les dijo, no, ustedes no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a beber y por lo que van a vestir. Conozcan el reino de mi Padre y la justicia que opera en el reino, y a ustedes, a diferencia de ellos que se afanan, a ustedes eso les es añadido. Yo pregunto, cuando Dios dijo eso, el Señor, Dios en su Hijo, en Jesús, cuando dijo eso, a ustedes les será añadido, ¿eso no es sinónimo de reposo? ¿De una profunda esperanza, de tranquilidad? A diferencia de los fariseos, judíos y todos esos religiosos que se afanaban por eso, porque para ellos la razón de vida era la comida, la bebida y el vestido. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué nos vamos a vestir? Yo me puse esta mechita, no porque no tenga más, yo tengo más, no me preocupa. Y soy libre de ponerme esta mechita cuantas veces quiera, ¿verdad? Pero no es por la preocupación de, es que no tengo que ponerme, no, me quise poner esta ya. En la libertad que tengo, me pongo esta. ¿Sí me explico? Pero puedo salir de corbata, en fin, esa no es la preocupación. ¿Dónde vamos a ir a almorzar ahora, amor? ¿Te preocupa saber dónde vamos a ir a almorzar? ¿Te preocupa dónde vamos a descansar esta noche, aunque no vamos a estar en casa? No nos preocupa. Conocer el reino de Dios y que cada día este reino crezca en nosotros nos va a llevar necesariamente a una transformación. Y aquello por lo que el mundo se afana, cómo vamos a trabajar, qué ingresos vamos a tener, cómo vamos nosotros a construir un capital, qué sé yo, no es motivo de preocupación. Para aquellos donde el reino ha sido impartido, encárgate de conocer las directrices y los principios de este reino, que entre tanto, termino diciendo, el reino es Cristo mismo.
Cuando tú conoces al Señor, conoces a Cristo, conoces al unigénito Hijo del Padre Eterno, estás conociendo el reino, estás conociendo la verdad presente, estás conociendo el Evangelio del Señor. Eso te suple, te llena, te colma, te supera las expectativas. Nos vemos con el favor de Dios este miércoles en Embajadores de Reino, así como lo hicimos en días pasados en el apartamento donde mi mamá, donde estuvimos con Judith, estuvimos con Celito, mi hermana y otros amados que asistieron también de manera presencial y de forma virtual. El jueves estará Liliana con ustedes, Liliana Cardona, la embajadora de Dios, atendiendo a las damas, a las mujeres, así que mi hermano Ahmed, no te preocupes, es solo esa reunión para mujeres, tu esposita sí puede asistir, y el domingo nos veremos, si Dios lo permite, estaremos acá originando, y si no estaremos en algún lugar, en Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, o Armenia, o seguramente otra ciudad. Nosotros les decimos con tiempito, o a lo mejor mi hermano Martín Barbosa nos invita a Costa Rica, transmitiremos entonces desde allá. Bendecidos, el Señor les guarda y el Espíritu del Señor les guía a su verdad y a su justicia.